Contenido: definición y objetivo del estudio de la ergonomía. 2. Principios básicos de la ergonomía. 3. Lesiones y enfermedades habituales. 4. La función del analista de salud y seguridad. 5. Explicar algunas de las maneras para mejorar las condiciones laborales. 6. Conclusiones. Y 7. Referencias. Definición y objetivo de la ergonomía. Ergonomía es la ciencia interdisciplinaria que está conformada por el diseño industrial, la arquitectura e ingeniería, el diseño de máquinas o de cualquier disciplina que involucre alguna actividad humana. Es una ciencia fáctica. El objetivo de la ergonomía es lograr la mejor adecuación posible entre el producto diseñado y sus usuarios, en el contexto de la tarea que se va a realizar. Principios básicos de la ergonomía. Un puesto de trabajo es el espacio físico donde un empleado realiza sus actividades laborales, así como el contrato que establece las condiciones de su trabajo. Sentarse es una postura de trabajo mucho menos extenuante que estar de pie. Estabilizar el cuerpo al estar sentado es más fácil porque se requieren menos músculos para contraer y el cuerpo se beneficia del soporte de la silla. Estar sentado permite un mejor control de los movimientos de las manos, pero las posturas sentadas reducen la capacidad de ejercer fuerza con las manos. Las personas sentadas pueden operar los controles con los pies. Sin embargo, la cantidad de fuerza que se puede aplicar es considerablemente menor que al de estar de pie. Al diseñar una estación de trabajo para un operador sentado, es importante considerar el espacio libre que requieren las piernas y los pies para moverse en todas las direcciones. Además, el asiento debe de estar diseñado de modo que la postura al sentarse pueda cambiarse con frecuencia. Se debe considerar una silla ajustable que cumpla con los criterios de diseño ergonómico. Debido al elevado número de personas que permanecen sentadas al efectuar sus actividades, es necesario remarcar la importancia de un diseño y de un empleo óptimo de los asientos para que su uso no influya negativamente en la salud y bienestar de las personas. Se ha comprobado que muchas afecciones de columna vertebral provienen de posturas inadecuadas o de utilizar asientos que favorecen la aparición de malformaciones en las personas. A continuación, se van a indicar una serie de factores que deben de tenerse en cuenta para diseñar óptimamente un asiento. Los requisitos posturales básicos para el trabajo sedentario se deben lograr mediante una combinación de sillas modernas con soportes lumbares y respaldos ajustables, reposapiés según sea necesario y una ubicación apropiada de los objetos de trabajo y los objetos visuales dentro de la zona de fácil alcance y el campo visual óptimo. Las características claves del diseño de las sillas son la altura del asiento, la profundidad y anchura, el respaldo, el apoyabrazos y el soporte y acolchonamiento. Para la correcta elección de la postura del operario, debemos considerar diferentes parámetros, tales como la naturaleza del puesto, la manipulación de cargas, movimientos, emplazamiento, movilidad, etc. Con el árbol de decisiones de la figura, se pretende ofrecer una guía para la adecuada selección de la postura. La altura del asiento es la dimensión más importante. Se debe de medir desde la altura de la mesa, no desde el suelo. La mesa debe de estar ligeramente por debajo de la altura del codo para trabajos manipulativos, aunque para trabajos con teclado posiblemente deba de estar un poco más alta. La distancia entre la parte superior de la mesa y la parte superior del asiento permite espacio para tres cosas. 1. La mesa. 2. La superficie de trabajo y 3. Los muslos. Buran y Grandjean recomiendan que esta distancia sea aproximadamente de 20 a 30 centímetros. Profundidad y anchura. La profundidad viene determinada por los mínimos de la longitud sacropopltea, entre 40 y 45 centímetros, y la anchura por los máximos de la anchura de la cadera, que está entre 40 y 50 centímetros. El respaldo.
La función principal del respaldo es aliviar la carga de la espalda, es decir, darle descanso. Esto solo funciona si hay contacto entre la espalda y el respaldo. El respaldo ideal es ajustable tanto horizontal como verticalmente. En el mejor diseño, el respaldo tiene un resorte que se adapta a la espalda y por lo tanto se mueve hacia adentro y hacia afuera, a medida que ésta se mueve. Debe de ser relativamente pequeño si se mueve el brazo y se desea evitar el impacto en el codo. El respaldo debe de suministrar soporte a la región lumbar. Para sillas de oficina, el plano medio del asiento no debe de exceder un ángulo de 3 a 5 grados respecto al horizontal y el respaldo los 100 grados respecto al asiento. Los reposabrazos proporcionan diferentes funciones. Por un lado, ayudan a sentarse y levantarse. Por otro, ayudan a desplazar el asiento con comodidad y permiten adoptar diferentes posturas en función de la tarea que se esté realizando. La altura de los mismos está supeditada por la distancia del codo al asiento en posición de reposo. Distribución de presiones en el asiento. En la figura se muestran las curvas de distribución de presiones en un asiento de una persona de 70 kilos sin apoyo lumbar. Otros estudios recomiendan la utilización de asientos neumáticos o semejantes que distribuyan uniformemente el peso. En cuanto al soporte y acolchonamiento, la función principal es la distribución equilibrada de la presión que ejerce el cuerpo en una superficie. El soporte del asiento deberá ser estable y absorber la energía de impacto al sentarse. La silla se dotará de 5 apoyos para mejorar la estabilidad y sus ruedas deberán de tener cierta resistencia a marcharse rodando, o aún mejor, ser autobloqueables. Por lo general, se utiliza la posición de pie como postura de trabajo, si no es posible sentarse, porque el operador debe de ejercer grandes fuerzas con las manos, el área de trabajo requiere movilidad o el operador tiene que cubrir un área de trabajo grande. Permanecer de pie en un lugar solo debe de imponerse por periodos de tiempo limitados. Obligar a alguien a estar de pie porque el área de trabajo está ubicada muy por encima del suelo o fuera de las zonas de alcance para sentarse no es una buena justificación. La altura de trabajo es de vital importancia en el diseño de los lugares de trabajo, y esta altura depende de la actividad y el tamaño del objeto manipulado, como las herramientas manuales. El principal punto de referencia es la altura del codo del trabajador, porque generalmente las fuerzas manuales más fuertes y la movilidad más útil se encuentran entre la altura del codo y la cadera. Si la altura de trabajo es demasiado alta, los hombros deben de levantarse con frecuencia, lo que provoca molestias y calambres dolorosos tanto en el cuello como en los hombros. Las alturas de trabajo a la altura de los hombros o por encima de ellas también pueden contribuir a la tendinitis del hombro u otros trastornos traumáticos acumulativos del hombro. Asimismo, si el trabajo se realiza demasiado bajo, la espalda debe de estar constantemente encorvada, lo que puede provocar molestias, dolor o lesiones temporales o potencialmente a largo plazo. El diseño de herramientas manuales es una tarea ergonómica compleja, debido a que deben de considerarse simultáneamente varios factores. Es fundamental que las herramientas manuales se adapten a los contornos de la mano, utilizando la fuerza y la energía necesaria para el desempeño de la tarea sin sobrecargar al cuerpo. Asimismo, las herramientas deben diseñarse de manera que puedan sujetarse con seguridad con la muñeca recta y una postura correcta del brazo. Consideraciones en el diseño de herramientas manuales. El peso de la herramienta, los mangos, la forma de los mangos, el diámetro, la longitud, separación entre asas que se conoce como span, materiales y textura de los mangos y finalmente el sexo. A excepción de las herramientas para trabajos de precisión, los mangos y las empuñaduras de las herramientas manuales deben de estar diseñados para un agarre firme. Un agarre firme permite al operador alinear los dedos hacia la palma utilizando toda la mano y permitiendo un agarre más firme. El agarre de pinza se refiere a sujetar un objeto entre el pulgar y los dedos de una sola mano. En general, un trabajador debe de poder operar una herramienta con una mano. El peso de la herramienta puede depender del uso. Así entonces podemos clasificar a las herramientas por su peso
de la siguiente manera: 2.3 kilogramos si la herramienta manual se utilizará lejos del cuerpo o por encima de la altura del hombro. 1.4 kilogramos o menos para herramientas operadas con una mano y 0.4 kilogramos para herramientas de precisión para permitir un buen control. Las herramientas que superen estas recomendaciones deberán de sujetarse con un contrapeso, un portaherramientas, un brazo articulado o correas según corresponda. También es importante que el centro de gravedad esté alineado con el centro de la mano que la sujeta. En otras palabras, las herramientas deben de ser fáciles de sostener, ya sea en posición vertical o en la posición que se utilizarán. Por ejemplo, los taladros con peso frontal requieren esfuerzo para mantenerlos en una posición utilizable y debe de evitarse. La excepción a este principio es una herramienta manual eléctrica como una amoladora que debe de pesar pesada para reducir la fuerza en la que el trabajador la va a utilizar. Con excepción de las herramientas para trabajos de precisión, los mangos y empuñaduras de las herramientas manuales deben estar diseñadas para un agarre firme. Un agarre firme permite al operador alinear los dedos hacia la palma, utilizando toda la mano y permitiendo un agarre más firme. El agarre de pinza se refiere a sujetar un objeto entre el pulgar y los dedos de una sola mano. Las herramientas con mangos doblados o en ángulo o herramientas con empuñaduras de pistola son beneficiosas cuando la fuerza se ejerce en línea recta en la misma dirección que el antebrazo y la muñeca estirados, especialmente cuando la fuerza debe aplicarse horizontalmente. Las recomendaciones de diámetro de mango varían. En general, los mangos cilíndricos u ovalados de 40 milímetros, aproximadamente 1.5 pulgadas, ofrecen un mejor agarre, con un rango de 30 a 50 milímetros, es decir, de 1.25 a 2 pulgadas. Para agarres de precisión, se recomienda un diámetro de 12 milímetros, aproximadamente media pulgada, con un rango de 8 a 16 milímetros, es decir, de 0.3 a 0.6 pulgadas. Un diámetro mayor permite un torque máximo, mientras que un diámetro menor mejora la destreza y la velocidad. En cuanto a la longitud, un mango demasiado corto puede causar una compresión innecesaria en el centro de la palma. Debe de extenderse a lo largo de toda la palma. Los mangos de las herramientas no deben de tener menos de 100 milímetros, es decir, 4 pulgadas, para reducir los efectos negativos de cualquier compresión ejercida. Generalmente se recomiendan mangos de alrededor de 120 milímetros, aproximadamente 5 pulgadas. Tenga en cuenta que el uso de guantes también requiere mangos de herramienta más largos. Para asegurar un buen agarre en un mango, debe de existir suficiente fricción entre la mano y el mango. Esto es especialmente importante cuando se aplica una fuerza considerable con la mano sudorosa. Las herramientas manuales deben de estar fabricadas en materiales antideslizantes, no conductores y compresibles. Por ejemplo, los mangos de goma texturizada proporcionan un buen agarre, reducen el esfuerzo necesario para usar la herramienta eficazmente y evitan que se resbale de la mano. Se deben evitar los recubrimientos brillantes y los mangos muy pulidos. Las propiedades de aislamiento eléctrico y térmico de los mangos son importantes para las herramientas manuales eléctricas. Se recomiendan mangos de plástico o caucho compuesto. Los bordes y contornos afilados pueden cubrirse con cinta adhesiva acolchada para minimizar las laceraciones. En general, las manos de las mujeres suelen tener unas dimensiones más reducidas. Su capacidad de agarre es menor y poseen entre un 50 y un 70% menos de fuerza que los hombres. Aunque naturalmente algunas mujeres del percentil superior tienen manos más grandes y una fuerza mayor que los hombres que se encuentran en el percentil más bajo. Existe por tanto un número significativo, aunque indeterminado, de personas, la mayoría de las mujeres, que tienen dificultades para manipular algunas herramientas manuales que han sido diseñadas teniendo en mente la mano masculina. Un control es una herramienta conectada a una máquina. Las personas imponen su voluntad a la máquina mediante controles. La máquina se comunica con las personas mediante pantallas. Todo el sistema existe en un entorno físico con temperatura, ruido, iluminación, sustancias químicas, etc. Algunos ejemplos de controles son
palancas, ruedas, pedales, manivelas, interruptores, botones y perillas. El entorno físico está rodeado por un entorno social y organizativo. La frontera entre el humano y la máquina es la interfaz de usuario. Los controles constituyen la segunda interfaz de avance entre el ser humano y la máquina. Podemos distinguir entre los siguientes. 1. Controles que requieren poco esfuerzo manual. Pulsadores, interruptores de palanca, palancas manuales pequeñas, perillas giratorias y de barra. Todos ellos se pueden operar fácilmente con los dedos. 2. Controles que requieren esfuerzo muscular, volantes, manivelas, palancas pesadas y pedales, que involucran los principales grupos musculares de brazos o piernas. La elección y disposición correctas de los controles es esencial para el correcto funcionamiento de las máquinas y equipos. Se deben seguir las siguientes pautas. 1. Los controles deben de tener en cuenta la anatomía y el funcionamiento de las extremidades. Los dedos y las manos deben utilizarse para movimientos rápidos y precisos. Los brazos y los pies para operaciones que requieran fuerza. Número 2. Los controles manuales deben ser fácilmente accesibles y de agarre, entre la altura del codo y el hombro y estar a la vista. 3. La distancia entre los controles debe de tener en cuenta la anatomía humana. 2 perillas o interruptores accionados por los dedos deben estar separados por al menos 15 milímetros. Los controles accionados con toda la mano deben estar separados por 50 milímetros. 4. Los pulsadores, interruptores de palanca y perillas giratorias son adecuados para operaciones que requieren poco movimiento o esfuerzo muscular, recorridos cortos y alta precisión, y para operación continua o escalonada. 5. Las palancas, manivelas, volantes y pedales de radio largo son adecuados para operaciones que requieren esfuerzo muscular en recorridos largos y poca precisión. El trabajo físico pesado se caracteriza por un esfuerzo muscular extenso en actividades que requieren un alto nivel de actividad física. Las industrias con trabajo físico pesado incluyen bomberos, carpintería, trabajadores de la construcción, trabajadores agrícolas, jugadores profesionales de fútbol y baloncesto y muchos más. El trabajo intensivo puede ejercer presión sobre todos los sistemas del cuerpo. El trabajo muscular en las actividades laborales puede dividirse en general en 4 grupos, que son el trabajo muscular dinámico pesado, la manipulación manual de materiales, el trabajo estático y el trabajo repetitivo. El trabajo muscular dinámico pesado lo hallamos en las actividades forestales, agrícolas y en la construcción. La manipulación manual de materiales es común, por ejemplo, en las labores de enfermería, transporte y almacenaje. Mientras que el trabajo estático existe en las oficinas, en la industria electrónica y en las tareas de mantenimiento y reparación. Las tareas repetitivas pueden encontrarse, por ejemplo, en las industrias de procesamiento de alimentos y de la madera. Es importante destacar que la manipulación manual de materiales y el trabajo repetitivo son básicamente trabajos musculares dinámicos o estáticos, o una combinación de ambos. Para diseñar eficazmente un lugar de trabajo, los ergónomos deben de conocer con precisión el entorno, los requisitos de las tareas y la población laboral prevista. A continuación se resume un enfoque de 5 pasos para el diseño de lugares de trabajo, los cuales son la evaluación inicial, investigación y evaluación del lugar del trabajo, análisis del desempeño humano, compilación de resultados y resumen, y finalmente desarrollo de la solución. El primer paso en el análisis del diseño del lugar de trabajo es realizar una evaluación inicial. Se debe de estudiar meticulosamente una descripción detallada del entorno y las tareas, así como cualquier atributo que contribuya a la finalización de la tarea. Los componentes del análisis deben incluir el diseño de tareas y procesos, el diseño del lugar de trabajo, el diseño de equipos y herramientas. Es importante identificar cualquier requisito del puesto que exceda las capacidades de los trabajadores. Se debe de evaluar la accesibilidad y facilidad de uso de los procedimientos escritos que deben de seguir los trabajadores.
Y también se debe de evaluar los procedimientos que involucran factores situacionales o externos, políticas, programación y estrés. El segundo paso incluye una investigación y evaluación del lugar de trabajo y los factores ambientales, así como identificar y evaluar todas las herramientas y equipos, evaluar las condiciones de trabajo e identificar y evaluar la seguridad. El tercer paso implica un análisis del rendimiento humano y las respuestas fisiológicas. El rendimiento mide la productividad a lo largo del turno. Esto se puede medir en términos del total de unidades completadas, unidades producidas por hora, tiempo de inactividad, tiempo dedicado a tareas arbitrarias, interrupciones, distracciones y accidentes. También se mide la calidad del resultado, por ejemplo, el número de defectos, el número de errores y el número de veces que se debe consultar las instrucciones. Las medidas fisiológicas que se estudian durante este paso consisten en mediciones directas, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la actividad muscular, la temperatura corporal o cutánea y el consumo de oxígeno. También se consideran las medidas psicofísicas que son más subjetivas. Estas incluyen el esfuerzo percibido, la dificultad, el gasto energético y el nivel de fatiga. El cuarto paso en el proceso de diseño del lugar de trabajo es la recopilación de todos los resultados del análisis, como resumir los resultados de la evaluación, clasificar los resultados utilizando una escala cualitativa o cuantitativa, priorizar los factores de importancia para su inclusión en el diseño. El quinto paso es el desarrollo de soluciones, una vez recopilada la suficiente información para desarrollar estrategias de diseño o rediseño. Los datos deben de utilizarse para desarrollar diseños ergonómicos. Resulta útil desarrollar múltiples soluciones de diseño con distintos niveles de sofisticación, costo y tiempo de implementación. Por lo tanto, puede ser útil generar 3 niveles de soluciones de diseño que incluyan lo siguiente. 1. Soluciones de diseño inmediata. 2. Soluciones de diseño provisional. Y 3. Soluciones de diseño a largo plazo. Lesiones y enfermedades habituales. Las frecuencias relativas con las que ocurren accidentes con consecuencias de distintos grados de gravedad suelen resumirse en forma de una pirámide de accidentes. La pirámide de accidentes refleja los dos factores o conjuntos de factores que determinan los riesgos inherentes a una actividad o práctica laboral. La probabilidad de que ocurra un evento particular, es decir, un accidente, y la probabilidad de consecuencias particulares, es decir, lesiones, derivadas de dicho evento en caso de que ocurra. La distinción puede ser importante, ya que las medidas necesarias para controlar estos dos componentes del riesgo pueden, en algunos casos, ser diferentes. Lesiones y enfermedades habituales. Se pueden clasificar en dos grupos muy grandes, los cuales son los tipos de trastornos musculoesqueléticos y los trastornos mentales relacionados con el trabajo. La espalda es la parte del cuerpo que se lesiona con mayor frecuencia, siendo el sobreesfuerzo la causa más común de estas lesiones. Sin embargo, muchas lesiones de espalda se desarrollan a lo largo del tiempo debido a la carga repetitiva de los discos, causada por métodos de levantamiento inadecuados u otros esfuerzos. De hecho, el 27% de todas las lesiones de espalda en el ámbito laboral se asocian con algún tipo de levantamiento o manipulación manual de materiales. Estas lesiones son generalmente repetitivas y resultan tras meses o años de trabajo. A menudo las lesiones, que parecen agudas, son en realidad el resultado de un impacto prolongado. Los discos de la espalda varían de tamaño y son almohadillas redondas, similares a la goma, llenas de un líquido espeso que actúa como amortiguador. Todas las fuerzas que descienden por la columna vertebral comprimen estos discos como resultado de una compresión continua y repetitiva. En algunos casos, los discos pueden romperse y abultarse, lo que produce presión sobre el nervio espinal y provoca dolor en la espalda. Síndrome de túnel carpiano. El síndrome de túnel carpiano es una afección en la que el nervio mediano se comprime al pasar por el túnel carpiano, comúnmente denominado muñeca.
Las primeras etapas del síndrome del túnel carpiano se producen cuando se produce una disminución de la sección transversal efectiva del túnel carpiano debido a la inflamación de la membrana sinovial y al estrechamiento del espacio confinado del túnel carpiano. Posteriormente, el nervio mediano que acompaña a los tendones a través del túnel carpiano se comprime, dando lugar al síndrome del túnel carpiano. Tendinitis. La tendinitis es una inflamación de las vainas tendinosas que rodean una articulación. Generalmente se caracteriza por dolor local en el punto de inflamación y dolor intenso al mover la articulación afectada. Puede ser consecuencia de un traumatismo o del uso excesivo de una articulación y afecta la muñeca, el codo, donde generalmente se denomina codo de tenista, y el hombro. Tenosinovitis. La tenosinovitis es una lesión tendinosa inducida por repetición que afecta la vaina sinovial. La tenosinovitis más reconocida es la enfermedad de Kervain. Este trastorno afecta los tendones y las vainas de la parte lateral de la muñeca y la base del pulgar. El síndrome de intersección y el síndrome de Kervain se presentan en lugares de trabajo que requieren un uso intensivo de las manos. Estas lesiones se caracterizan por la inflamación crónica de los tendones y músculos de los lados de la muñeca y la base del pulgar. Los síntomas de estas afecciones incluyen dolor, hormigueo, hinchazón, entumecimiento y molestias al mover el pulgar. Dedo en gatillo. Si la vaina tendinosa de un dedo se agrava, puede producirse una inflamación. Una inflamación excesiva puede provocar que el tendón se bloquee en la vaina. En este punto, si la persona intenta mover el dedo, se produce un movimiento brusco y espasmódico. Esta afección se denomina dedo en gatillo. El dedo en gatillo se presenta en uno o varios dedos y se produce cuando la inflamación genera un engrosamiento del tendón que se atasca al entrar y salir de la vaina. Generalmente este trastorno produce chasquidos en el dedo. Estos chasquidos se manifiestan al doblar o estirar los dedos. En ocasiones un dedo se desbloquea ya sea completamente doblado o estirado. Isquemia. La isquemia es una afección que se produce cuando el suministro de sangre a un tejido es insuficiente. Los síntomas de este trastorno incluyen entumecimiento, hormigueo y fatiga, según el grado de isquemia, o bloqueo de los vasos sanguíneos periféricos. Una causa común de isquemia es la fuerza compresiva en la palma de la mano. Síndrome de vibración. El síndrome de vibración se conoce a menudo como dedo blanco, dedo muerto o fenómeno de Raynaud. Estas afecciones a veces se denominan síndrome de vibración mano-brazo, VHA por sus siglas. La exposición excesiva a fuerzas vibratorias y temperaturas frías puede provocar el desarrollo de estos trastornos. Se caracteriza por episodios recurrentes de palidez en los dedos debido al cierre completo de las arterias digitales. Se recomienda la termorregulación de los dedos durante la exposición prolongada al frío, ya que las bajas temperaturas reducen el flujo sanguíneo a las extremidades y pueden agravar esta. El síndrome del desfiladero torácico. El síndrome del desfiladero torácico, comúnmente denominado SDT, describe la compresión de nervios, plexo braquial y o vasos, arteria y venas subclavias en la extremidad superior. Esta compresión se produce en la región entre el cuello y el hombro. El desfiladero torácico está delimitado por varias estructuras: los músculos escalenos anterior y medio, la primera costilla, la clavícula y en un punto inferior por el tendón del músculo pectoral menor. La existencia de este síndrome como una verdadera entidad clínica ha sido cuestionada, debido a que algunos profesionales sugieren que el síndrome del desfiladero torácico se ha utilizado por error cuando el médico tratante no tiene un diagnóstico preciso y no puede explicar las quejas del paciente. Los síntomas del síndrome del desfiladero torácico incluyen dolor en el hombro o el brazo, pesadez o fatigabilidad fácil del brazo, entumecimiento y hormigueo en la parte exterior del brazo o especialmente en el cuarto y quinto dedo, y finalmente hinchazón de la mano o el brazo acompañada de rigidez en los dedos y frialdad o palidez de la mano.
Quistes ganglionares. Los quistes ganglionares son sacos con forma de globo, rellenos de un material gelatinoso. Las afecciones se observan a menudo en los tendones y sus alrededores, o en la palma de la mano y la base de los dedos. Estos quistes no suelen ser dolorosos y al reducir su frecuencia suelen desaparecer sin tratamiento. Fatiga mental se refiere a la sobrecarga de los órganos sensoriales y las capacidades mentales y puede afectar la capacidad para realizar tareas físicas y cognitivas intensas. Este tipo de fatiga es resultado de una carga cognitiva excesiva, como consecuencia del desempeño de la tarea, factores personales y o ambientales. En esencia, cualquier tarea que requiera un esfuerzo mental continuo que exceda las capacidades humanas puede provocar este trastorno. Fatiga relacionada con el trabajo por turnos. Estudios sobre trabajo a turnos rotativos y trabajo nocturno indican que el trabajo a turnos representa una carga fisiológica para los seres humanos. Un turno de trabajo normal se considera generalmente un periodo de trabajo de no más de 8 horas consecutivas durante el día, 5 días a la semana, con al menos 8 horas de descanso antes de reincorporarse al trabajo. Cualquier turno que incorpore más horas continuas, requiera más días consecutivos de trabajo o requiera trabajar por la tarde, puede considerarse un turno extendido o trabajo inusual. Ansiedad laboral. La ansiedad laboral es aquella que surge y gira en torno al trabajo, afectando a menudo la productividad y el bienestar general. Puede manifestarse como preocupación o nerviosismo excesivos por las tareas laborales, el rendimiento, las situaciones sociales o incluso preocupaciones más amplias, como la seguridad laboral. Si bien no es un diagnóstico clínico, puede tener consecuencias significativas que afectan tanto la salud mental como la salud física. Estrés laboral. El estrés laboral o el estrés causado o agravado por el trabajo puede provenir de diversos factores, como plazos exigentes, largas jornadas, una carga de trabajo excesiva, falta de control o malas condiciones laborales. Es fundamental distinguir entre presión y estrés. Si bien la presión puede ser motivadora, la presión excesiva o inmanejable puede generar estrés. La función del analista de salud y seguridad. La función de un analista de salud y seguridad consiste en identificar y mitigar los riesgos laborales, garantizar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad y promover un entorno laboral seguro. Analiza datos, desarrolla protocolos de seguridad y capacita a los empleados en procedimientos de seguridad. También investiga accidentes, realiza evaluaciones de riesgo y colabora con diversas partes interesadas para mejorar el desempeño en seguridad. En la identificación de peligros y evaluación de riesgos se tiene, primero, que identificar los peligros potenciales, es decir, analizan los procesos de trabajo, los equipos y el entorno para identificar los peligros potenciales que podrían provocar accidentes o lesiones. Y número 2, realizan evaluaciones de riesgos, es decir, evalúan la probabilidad y la gravedad de los peligros identificados para determinar las medidas de control adecuadas. En el cumplimiento y normativa, garantizan el cumplimiento de la normatividad, se mantienen al día con las leyes y normas de salud y seguridad pertinentes y se aseguran de que las prácticas de las empresas se ajusten a ellas. Por otra parte, desarrollan e implementan programas de seguridad, creando y supervisando las políticas y procedimientos de seguridad para abordar los peligros y riesgos específicos dentro de la organización. En cuanto a la formación y comunicación en seguridad, se crean e imparten programas de formación para empleados sobre procedimientos de seguridad, reconocimiento de peligros y protocolos de emergencia. También comparten la información de seguridad con los empleados, asegurándose de que conozcan los peligros potenciales y las medidas que existen para ello. En el análisis de datos e informes, se recopilan y analizan los datos sobre accidentes, cuasi accidentes y otros incidentes de seguridad, para identificar tendencias y áreas de mejora.
Se generan informes que resumen el desempeño en seguridad, destacan las áreas de preocupación y recomiendan acciones correctivas. En investigación y mejora, se realizan investigaciones exhaustivas de accidentes e incidentes para determinar las causas raíz e implementar medidas preventivas. También se desarrollan e implementan mejoras de seguridad basadas en el análisis de datos, las investigaciones y la retroalimentación de los empleados. Finalmente, en la colaboración y enlace, se trabaja con la gerencia y los empleados para desarrollar e implementar programas de seguridad y trabajan con los empleados para garantizar que comprendan y sigan los procedimientos de seguridad. ¿Cómo mejorar las condiciones laborales? Para mejorar las condiciones laborales es necesario adoptar un enfoque holístico que abarque el entorno físico, el bienestar de los empleados, la comunicación y la conciliación de la vida laboral y personal. Esto implica crear un lugar seguro de trabajo, cómodo y seguro, fomentar una comunicación abierta, valorar las contribuciones de los empleados y promover una integración saludable entre la vida laboral y personal. Conclusiones. La ergonomía busca crear un entorno de trabajo adecuado a las capacidades físicas y cognitivas de sus usuarios, lo que en última instancia se traduce en un mayor bienestar, productividad y seguridad de los trabajadores. Al implementar principios ergonómicos, los lugares de trabajo pueden reducir el riesgo de trastornos musculoesqueléticos, disminuir la fatiga muscular y mejorar la eficiencia general. Como conclusiones, podemos mencionar lo siguiente. 1. Mayor bienestar y salud laboral. Eso en cuanto a la reducción de los trastornos musculoesqueléticos, la ergonomía se centra en mitigar los factores de riesgo de los mismos, como movimientos repetitivos, posturas forzadas y esfuerzos intensos. Al ajustar las estaciones de trabajo, las herramientas y los procesos de trabajo, se puede reducir significativamente los trastornos musculoesqueléticos, lo que resulta en menos lesiones y enfermedades. En cuanto a la reducción de la fatiga y el malestar, las mejoras ergonómicas pueden ayudar a aliviar el esfuerzo físico y el malestar, lo que hace que los trabajadores se sientan más cómodos y potencialmente menos susceptibles al agotamiento. Tenemos también la mejora de la salud mental, como un espacio de trabajo cómodo y bien diseñado puede contribuir a un entorno laboral más positivo y potencialmente mejorar el bienestar mental. Como segundo apartado tenemos que es la mayor productividad y eficiencia. ¿Cómo? Reducción del tiempo de ausencia. Al prevenir lesiones y reducir el malestar, la ergonomía puede minimizar el ausentismo y la rotación laboral, lo que resulta en una plantilla más estable. Por otra parte, la mejora del rendimiento. Cuando los trabajadores se sienten más cómodos y eficientes, pueden realizar tareas con mayor eficacia, lo que se traduce en una mayor productividad, mejora de la calidad del trabajo. La ergonomía también puede contribuir a una menor calidad de rendimiento laboral, ya que los trabajadores son menos propensos a cometer errores cuando no están fatigados ni experimentan dolor. Por último, tenemos la seguridad y prevención. ¿Cómo se realiza esto? Con la reducción del riesgo de accidentes. La ergonomía puede ayudar a crear un entorno de trabajo más seguro al abordar los riesgos potenciales y reducir las probabilidades de accidentes. Por otra parte, el enfoque proactivo. Al abordar proactivamente las preocupaciones ergonómicas, los lugares de trabajo pueden prevenir lesiones y enfermedades antes de que ocurran, en lugar de esperar a que surjan. Y finalmente, el compromiso de los empleados. Un lugar de trabajo que prioriza la ergonomía también puede fomentar un sentido de cuidado y preocupación por el bienestar de los empleados, lo que se traduce en un mayor compromiso y satisfacción. Creencias.